Para el día de hoy queremos hablar precisamente de lo que el Señor nos muestra en Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. El ser humano por naturaleza siempre ha buscado tener control y conocimiento del tiempo, ya sea para bien o para mal. Sabemos hoy en día que hay personas que han invertido todas sus vidas en desarrollos tecnológicos, descubriendo nuevas tecnologías que hoy en día nos hacen las cosas más fáciles para nosotros. Pero también oímos de personas que por malas decisiones han terminado sus días prematuramente, o algunos de ellos han vivido, como dice la palabra, 70, 80 años, pero a la hora de preguntarles qué hicieron en la vida, van a quedar en silencio, pensando, y muy probablemente nos dirán que no hicieron todo lo que ellos querían o debían hacer. Entonces, tenemos prácticamente una frase que es aprovechar el tiempo. Cuando hablamos de aprovechar el tiempo, es técnicamente más sencillo y es mucho más fácil para todos y cada uno de nosotros. Amén. Aprovechar el tiempo. La palabra aprovechar, según el diccionario, es hacer buen uso de una cosa sacándole el máximo provecho, beneficio o utilidad. Es emplear útilmente algo. Entonces la Biblia nos dice que aprovechemos, o sea, que utilicemos de manera sabia y correcta, útilmente, el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? El tiempo es una dimensión física representada por la sucesión de estados por los que pasa una materia, y esa materia sufre cambios significativos perceptibles a aquel que lo está viendo. También es un periodo determinado durante el cual se realiza una acción o se desarrolla algún acontecimiento. En la Biblia sabemos que cuando se refiere de tiempos, de siglos y de días, se está refiriendo a épocas en las que tenemos o vamos a vivir. Entonces, en la naturaleza del ser humano está el estar regido por algo que limite o que pueda determinar la longitud del tiempo. Los científicos dicen que nosotros tenemos un reloj biológico. No sé hasta qué punto sea cierto, pero sí el Señor ha dispuesto desde el principio que el hombre se rija por los tiempos. Sabemos que Dios es infinito, para Él no existe el tiempo, para Él no es aplicable el tiempo físico que es aplicable para nosotros. Por eso es que desde un principio, cuando estudiamos historia, nos damos cuenta que el ser humano se preocupaba por medir los tiempos, las estaciones y las temporadas. Primero que todo intentaron a través del sol hacer las mediciones del tiempo, pero sucede un factor bastante extraño que en esa época ellos no conocían, y es que el eje de la Tierra, por su movimiento de traslación y rotación, siempre va a variar. Entonces, en épocas del año, el sol siempre iba a moverse unos grados en el firmamento. Se dieron cuenta de eso y cambiaron la forma de medir el tiempo por utilizando los astros, utilizando las estrellas. Las estrellas generalmente siempre están firmes en un solo lugar, pero hay un problema, solamente se ven de noche. Más adelante inventaron el reloj de péndulo. El reloj de péndulo era bastante efectivo, se atrasaba pocos minutos al día, pero había un problema. El material del péndulo generalmente, según la gravedad, según la altitud, según la temperatura, se dilataba o se contraía y daba una lectura errónea del tiempo. Más o menos en 1940, los científicos dieron con la teoría de utilizar partículas o átomos para poder medir efectivamente el tiempo. Entonces se encontraron con un material que se llama el cesio. El cesio, la partícula de cesio del átomo, al tener contacto con la electricidad, da un número de pulsaciones. Y esas pulsaciones generalmente no varían como para determinar un cambio efectivo en el tiempo, y ese es el dichoso reloj atómico que nosotros conocemos. Probablemente en esta noche todos tengamos uno de estos en nuestras muñecas. Amén. Porque nos permite tener precisamente control y nos hace creer que somos dueños del tiempo, pues para agendarlo y para sacar provecho del tiempo. Asimismo, los judíos tenían y tienen una forma particular de medir el tiempo. Para ellos existían el día natural, la noche natural y el día civil. ¿Qué era el día natural? El día natural empezaba desde el amanecer hasta el anochecer,
la noche natural desde el anochecer hasta el amanecer, y el día civil comenzaba desde la noche del día hasta el anochecer del siguiente día. Aquí nos damos cuenta precisamente de la necesidad que desde siempre la humanidad ha tenido de conocer el tiempo. Ahora, actualmente, ¿cómo aprovechan las personas el tiempo? Si vamos a hablar de una persona que ingiere mucho alcohol, que probablemente siempre tenga esa inclinación por estar ebrio, él aprovecha su tiempo ingiriendo licor. Amén. Sale de trabajar, dice voy a aprovechar el tiempo, es el momento, hoy es viernes, me voy a reunir con mis amigos y voy a aprovechar para tomar licor. El ladrón, ¿cómo aprovecha el tiempo? El ladrón se sienta tal vez, mira, acecha a su víctima, le hace un seguimiento, evalúa el posible botín que se va a ganar, invirtió el tiempo, ejecuta su plan y disfruta del botín. Ya vemos dos cosas que van como mal, ¿no? Está aprovechando el tiempo mal. Pero el estudiante aprovecha el tiempo de una forma que podemos decir que es positiva, porque se dedica a estudiar, a tratar de aprender la carrera que tal vez esté estudiando, y el propósito del estudiante debe ser bueno para finalizar su carrera de una forma positiva. De la misma forma, los médicos invierten su tiempo para el cuidado y el bienestar de las comunidades en las que ellos hacen presencia. Entonces, según la Biblia, ¿cómo aprovechan el tiempo las personas no sabias? Entonces, las personas no sabias aprovechan el tiempo de una manera particular que debe ser completamente diferente a la manera en la que nosotros aprovechamos el tiempo. En Colosenses 3:5 al 7, aleluya, dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. En este caso nos está hablando de pasiones precisamente que son carnales, que se despiertan por la naturaleza del ser humano. Cosas por las cuales, versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Escuche bien el 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. La Biblia es un espejo que el Señor nos dejó para que nosotros, confrontándonos con la palabra, nos demos cuenta de la realidad de nuestros corazones y de la realidad en la que vive el mundo. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia son bien comunes hoy en día. La demora es poner un pie fuera de la iglesia y estamos rodeados por anuncios publicitarios que indican a practicar estas cosas en los periódicos, en las revistas, en la televisión, el internet. Es decir, esta sociedad actualmente, el tiempo actual, está inclinado a satisfacer las pasiones carnales del ser humano. Amén. Y vemos que el resultado de practicar esas cosas y de invertir el tiempo haciendo eso es que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en Efesios capítulo 4, 17, si quiere puede buscarlo, pero lo voy a leer por usted, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Versículo 17, ahora versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí encontramos varios factores que nuevamente están confirmando lo que acabamos de leer. En la sociedad actual, las personas viven en la vanidad de su mente. La regla del yo pienso, yo opino, yo quiero, yo hago. Amén. ¿Qué nos está mostrando esta actitud en las personas? Que tienen el conocimiento o el entendimiento entenebrecido. El pecado les ha puesto una venda que los hace ser ciegos, que no los deja ver la luz, que no los deja seguir las cosas que son correctas. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí estamos viendo que el Señor, en su infinito amor y misericordia,
nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Es una forma de vivir bastante superficial, superflua, que no tiene un sentido, una orientación o una meta bastante palpable o determinada. Es decir, viven de acuerdo al día, a lo que quieren hacer, a lo que sienten hacer y a lo que su carnalidad les indica hacer. Sabemos que no es porque ellos quieran hacerlo, sino porque están bajo el dominio de Satanás, que el Señor lo reprenda, y por eso es que ellos actúan de esa manera. Ellos piensan que están haciendo las cosas bien, pero es labor de nosotros como iglesia hacer que ellos dejen, por medio del amor del Señor Jesucristo y la comunicación del Evangelio de salvación, ellos dejen su camino y vengan y disfruten la vida eterna, al igual que el Señor lo permitió con nosotros. Aleluya. Teniendo como base 1 de Pedro 1:18 que acabamos de leer, resaltemos la palabra rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si uno tiene una buena manera de vivir, no necesita ser rescatado, porque si uno está en algo bueno, está seguro. Amén. Si uno está en peligro, ahí es cuando viene el rescate o el rescatador. Cuando un escalador se va a hacer su recorrido tal vez solo y uno de los peldaños o uno de los mosquetones se rompen y queda colgado al filo de la montaña, inmediatamente, ¿qué puede suceder? Que el mosquetón se rompa, amén, y caiga al vacío, o que alguien venga y lo rescate. Si pasa a lo segundo, va a estar bien. Si pasa a lo primero, ya no va a haber oportunidad de que el rescatador lo rescate. Todas las personas somos conscientes, hoy más que nunca, de la importancia del tiempo. Es así como escuchamos frases como el tiempo es oro. Amén. Si se pierde el tiempo, se está perdiendo oro, que es dinero, pero si se gana tiempo, se está ganando oro, que es dinero. Lo vemos muy normalmente hoy en día, dado que estamos en una sociedad materialista. Amén. Enfocado siempre en el dinero y en las ganancias. Ahora, ya hablamos de aprovechar el tiempo. Amén. Aprovechar el tiempo, algo sencillo, no tiene complicación, no es difícil de entender. Pero ahora cuando hablamos, como lo dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, las cosas cambian. Una sola palabra hace que toda la oración tome un sentido mucho más profundo. No es lo mismo decir aprovechar el tiempo, que es tomar ventaja del tiempo, que aprovecharlo de una forma correcta, de una forma buena, provechosa. En Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy en día nosotros como iglesia sabemos que nuestra prioridad es el Señor, por eso estamos aquí reunidos. Amén. Pero si tal vez usted le comenta a un compañero de su trabajo o a un vecino que no tenga el conocimiento de los caminos de Dios, ¿qué le va a decir? No pierda el tiempo, se está perdiendo el tiempo allá. Amén, porque ellos están viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Por la misma razón que tienen el conocimiento o el entendimiento entenebrecido. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero gracias a Dios que el Señor nos libertó de esas cadenas, de esa esclavitud, y podemos ver a través de su palabra lo que realmente es verdad. Hablemos ahora acerca de las características de nuestro tiempo, es decir, del tiempo actual en el que nosotros estamos viviendo. Amén. En 1 Corintios 7:29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Esa palabra corto significa contraído, comprimido, enrollado, envuelto o encogido. Amén. Algo que era normalmente más grande, pero se acortó. Sabemos que el Señor acortará los días para que los que conocen su palabra no se pierdan. Amén. Dice en Santiago 4:14, esta es una explicación bien fácil de entender para nosotros de lo que es realmente la vida y de lo que significa el tiempo. Santiago 4:14.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace unas 2 semanas, creo que la ciudad de Bucaramanga amaneció cubierta con neblina. Amén, salió en las noticias, bueno, en el periódico y se veía muy bonito, pero al momento que uno se despierta y ve la neblina, tal vez se alista, se baña, desayuna y vuelve a asomarse a la ventana, ¿qué pasa con la neblina? Ya no está. Así como llegó, así mismo se fue. En Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Por qué corto de días? Hermanos, si nos comparamos nosotros con la eternidad de nuestro Señor, nuestros días son como absolutamente nada, porque Él es eterno. Amén. Nosotros somos seres con limitaciones y físicamente limitados. Fuimos diseñados para nacer, para hacer la voluntad del Señor a través de su palabra, porque para eso es que el Señor nos da la vida, y para morir. Y en el transcurso del nacimiento, al momento en que morimos, está la oportunidad de hacer lo bueno o lo malo. En el Salmo 90:10, el Señor nos da una muestra, más o menos, del tiempo del que goza una persona para vivir sobre esta tierra. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si usted se pone a pensar, 80 años, realmente para nosotros, en nuestra mente, es un periodo de tiempo bastante largo y nos sorprendemos cuando una persona vive 100 años, 110 años, amén. Pero la Biblia dice que son molestia y trabajo que pronto pasan, aproximadamente 70 años equivalen a 25.550 días. Son muchísimos días. Y 80 años son casi 30.000 días. Es decir, el Señor nos da 30.000 días a nosotros para que, según su amor y su misericordia, al darnos libre albedrío, escojamos el camino del bien o el camino del mal. ¿Cuál es la última oportunidad que tenemos? Digamos que el Señor nos va a permitir vivir 80 años. Nuestra última oportunidad sería el día 29.199 a las 12 de la noche. Tenemos toda una vida de oportunidad. Amén. Está en nosotros el decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. La palabra de Dios dice que Él ha puesto enfrente de nosotros el camino del bien y el mal. Amén. Pero que Él nos aconseja tomar ¿qué camino? El camino del bien. Amén. Entonces, una vez se acaba nuestro tiempo, llegamos al final de esos 30.000 días, ya no hay esperanza. Ya no hay absolutamente nada que hacer. La Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Muchas personas, y nosotros también hemos caído en ese asunto porque somos humanos. Amén. Desde algo tan insignificante como hacer una tarea o una labor diaria, decimos, no, yo mejor lo hago mañana. Y llega mañana y no, yo mejor lo hago mañana. Y a los 40 años después, ese mañana se terminó en una eternidad completa. En algo tan sencillo sucede, pero también en algo tan profundo como aceptar a Jesucristo como el Señor. Las personas dicen, no, yo ahorita estoy muy joven, de pronto cuando esté un poquito mayor. Está mayor y él piensa que todavía está joven, entonces no, todavía estoy muy joven cuando esté un poquito más mayor. Cuando se dé cuenta, ya no puede ni siquiera caminar, pero él dice, no, todavía tengo oportunidad porque es que tengo 79 años, todavía me siento joven, me siento robusto. Pero el hombre, como sus días, amén, son como el viento, amén, como la hojarasca o como las flores del campo que hoy están y mañana ya no están. Ninguno de nosotros tenemos la certeza de que mañana vamos a amanecer con vida. Eso solamente lo sabe nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que si estamos vivos es por su misericordia, porque muchos de nosotros no deberíamos estar acá. Amén. ¿Cuántos están conscientes que muchos de nosotros por circunstancias de la vida no estaríamos acá si el Señor no hubiera puesto su mano y nos hubiera rescatado? Amén. ¿Por qué no hay esperanza? Porque la Biblia lo dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez y después
de esto el juicio. No existe segunda oportunidad, no existe un término medio, no existe un muerto que normalmente dice, no, el muerto se murió y nada sabe. Hay una eternidad después de esta vida y lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia, amén. Y la Biblia, la palabra de Dios, es precisamente la palabra de Dios y Dios no miente, amén. Ahora, el tiempo es corto y Jesús hace referencia de estos tiempos como días de oscuridad espiritual. Jesús es la luz del mundo, lo vemos en Juan 9, 4, 5, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque el Señor decía esta palabra, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor Jesucristo tomaba acontecimientos de la sociedad actual y los comunicaba a través de parábolas o a través de sus enseñanzas. En ese tiempo, hermanos, ellos no contaban con la luz eléctrica. La luz eléctrica le permitió al hombre desarrollar tecnología, desarrollar industria, no estar limitado a que el sol se ocultara a las 6 de la tarde para después retomar el trabajo a las 6 de la mañana o a las 6:30 según la época del año. Amén. En esa época oscurecía y oscurecía. Si era luna llena, qué bendición, porque se podía ver un poquito. Que no, que yo tengo una lámpara. Amén, la lámpara alcanzaba para alumbrar a la persona que estaba ahí si necesitaba hacer alguna diligencia, si de pronto escuchaba algún ruido en el campo mientras cuidaba las ovejas, de pronto para guardar la tienda, pero nada más. Y si hablamos de los días donde no había luna, era completa oscuridad, amén. Entonces, por eso el Señor Jesucristo decía que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora, la luz del mundo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tomado y está en la diestra del Padre Celestial, pero la palabra de Dios dice que la Biblia es luz y es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, en estos tiempos oscuros, el Señor nos dejó la Biblia para que alumbrara el camino por el que nosotros íbamos y alcanzáramos salvación y vida eterna. De lo contrario, si camináramos sin luz, correríamos riesgos de caer en un hueco, en el precipicio, en un río, de caer en las garras de una fiera. Tantos peligros, hermano, que hay afuera, espiritualmente hablando, como físicos. Amén. Entonces, el Señor nos dice que el tiempo es corto, que los tiempos del hombre son como neblina y que la palabra de Dios es la lámpara que nos ilumina en los tiempos de oscuridad o en el día malo. Como cristianos y como personas tenemos que ser conscientes que necesitamos administrar muy bien nuestro tiempo. Debemos ser buenos administradores del tiempo. ¿Quién nos dio el tiempo? El Señor. Y todo lo que Dios nos da debemos administrarlo de una forma correcta y sabia. Estamos hablando de la vida cristiana, de la vida familiar, laboral. Por naturaleza, los seres humanos, como hablamos anteriormente, somos malos para administrar. Si recibimos un dinero adicional, probablemente lo gastemos, como dice nuestro pastor, en chocolatinas. Si tenemos un tiempito libre en el día, lo aprovechamos para cualquier otra cosa que no es provechosa, pero aún así insistimos y lo gastamos. Ahora, los afanes de este siglo, ese tiempo es bien particular. ¿Por qué digo que es particular? Porque sabemos que la tecnología y la ciencia han avanzado a tal punto de que nosotros podemos comunicarnos con una persona que está físicamente al otro lado del planeta. Hoy en día la tecnología se ha vuelto miniatura, es decir, podemos cargarla en el bolsillo. En la década de 1960 más o menos, un disco duro de 5 megabytes era el equivalente en tamaño a la mitad de la plataforma, de 5 megabytes. Los que utilizaron alguna vez un disquete, se acuerdan que en el disquete cabían 5 megas de información. Hoy en día en nuestros celulares podemos cargar prácticamente 160 gigabytes de información. Eso es una cantidad astronómicamente grande al lado de la capacidad que había en los disquetes o en ese disco duro
que tenían que transportarlo en camión y dividirlo por partes y montarlo en un avión para poderlo llevar a una universidad o algún sitio o laboratorio de investigación. La tecnología es buena, la tecnología no es mala, pero si la sabemos aprovechar bien, hace provecho para la vida del cristiano. ¿Cómo podemos alcanzar las almas que no están físicamente en nuestra zona geográfica? A través de la tecnología, amén. ¿Cómo podemos contactarnos con la obra que está en países bien lejanos? A través de la tecnología, correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea, en fin. Ahora, si vamos a hablar de cómo aprovechar bien el tiempo, tenemos que tener como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él era consciente que el tiempo en el que Él vivía y el tiempo que Él iba a estar sobre esta tierra iba a ser corto. Vea el paralelo que tenemos. El Señor Jesucristo sabía que su tiempo era corto y el Señor a través de su palabra nos dice que en la actualidad nuestro tiempo es corto. El Señor Jesucristo lo reconocía y lo decía, porque en Juan 7:33 dice, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. En Juan 9:4-5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Amén. Y un caso o algo bien particular que queremos resaltar es que Jesús estaba consciente de la necesidad de cumplir el tiempo y el cronograma del plan de salvación diseñado por el Señor. Dice en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire el amor tan grande que el Señor Jesucristo demostró por nosotros. Desde el principio de los tiempos, antes de que la tierra fuera creada, el Señor Jesucristo sabía que iba a venir a la tierra, que iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. ¿Eso es amor? Definitivamente el amor de Jesucristo hacia nosotros no tiene comparación y no tiene descripción. Por eso es que usted y yo estamos aquí esta noche. Un elemento particular que vemos en la vida del Señor Jesucristo es que Él hacía la voluntad del Padre, y eso nos puede dar una pista de cómo nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. La veremos un poquitico más adelante. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Podemos inferir o podemos concluir que aprovechar bien el tiempo es hacer la voluntad del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, hacer la voluntad de Dios para nosotros como hijos de Dios y como cristianos es aprovechar bien el tiempo. Amén. Una vez nosotros aceptamos vivir bajo la voluntad de Dios, comenzamos a vivir el tiempo de Dios. Esta mañana, escuchando la predicación que el Señor nos regalaba, y el viernes me sorprendía un poco, pero yo sé que en Dios no hay casualidades. Desde el viernes el Señor nos habló algo de administrar el tiempo, del tiempo. Esta mañana el Señor también nos habló del tiempo y yo decía, Señor, amén, el tiempo es corto, tu pueblo necesita saber y yo necesito saber y estar consciente de que el tiempo que nos queda sobre esta tierra es corto, amén. Entonces, una vez que nosotros vivimos bajo la voluntad del Señor, nuestra vida se vuelve mucho más fácil. Pero fácil no quiere decir sin problemas. Amén. Enfrentaremos tribulación, angustia, persecución. La única diferencia es que nosotros como hijos de Dios tenemos al ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos al Dios que es como poderoso gigante. Tenemos a Jesucristo que nos dio la victoria al morir en la cruz del Calvario. Es decir, que todos nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras aflicciones, las podemos quitar de nuestros hombros y entregarlas en la mano del Señor Jesucristo, porque Él es el que trae confort y esperanza al corazón de los seres humanos. Amén. En Romanos 12:2, la palabra es bien clara. Si quiere, vaya conmigo por favor a Romanos 12:2. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Romanos capítulo 12,
versículo 2. Vive el nombre del Señor Jesucristo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis. La palabra conformar viene del latín conformare, que significa estar de acuerdo. Si nosotros cambiamos el significado, podemos leer: no estéis de acuerdo con este siglo. ¿Qué significa estar de acuerdo con el siglo? Estar de acuerdo con las actividades que se desarrollan normalmente afuera de la iglesia, con las personas que no conocen, que no tienen temor de Dios. Es decir, no estar pendientes y no ser partícipes del pecado que se desarrolla en el siglo actual. Amén. No ser partícipes es una definición bien profunda, porque nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, nosotros hacemos las obras del Padre y no las obras de los hijos de desobediencia que están cegados por Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesucristo? Poner a todas las personas que no tienen el conocimiento y que están ciegos, ponerlas en un sitio alto, quitarles el velo y que ellos caminen hacia la salvación. Amén. Ser edificados sobre la roca que es Cristo. Aleluya. ¿Qué criterios debemos nosotros tener para estar seguros de que estamos aprovechando bien el tiempo? La respuesta la encontramos en 1 de Pedro 3:10. Bendito el nombre del Señor. 1 de Pedro 3:10. Qué bueno es estudiar la Biblia, amén. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Si leemos hasta cuando el Señor dice: apártese del mal y haga el bien, vamos bien, amén. Pero cuando dice: busque la paz y sígala, ahí debemos hacer un alto en el camino. ¿Por qué? Porque en Isaías 9, versículo 10, nos habla sobre el príncipe de la paz, que es la promesa del Señor Jesucristo. Apártese del mal y haga el bien, busque a Jesucristo y sígalo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nosotros vemos siempre que cuando el Señor, voy a poner esto entre comillas, pero son como comillas raras, amén. Cuando el Señor nos exige algo, nosotros normalmente lo vemos como una exigencia, ¿no? Como seres humanos, no, pero ¿por qué me van a obligar? ¿Qué es esto? Pero cada exigencia y cada mandato del Señor siempre como resultado va a traer bendición para nuestras vidas. Aquí mismo está. Si nosotros refrenamos nuestra lengua del mal, si nuestros labios no hablan engaño, si nos apartamos del mal, si hacemos el bien, si buscamos la paz, que es el Señor Jesucristo, si lo seguimos, los ojos del Señor estarán sobre los justos, es decir, sobre nosotros, y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ve, hermano, el Señor nos hace una exigencia, pero junto con la exigencia, el beneficio y la bendición es enorme. Normalmente en términos económicos se dice la equivalencia de costo-beneficio. Amén. Si lo traemos a la palabra de Dios, el costo-beneficio de las bendiciones del Señor y de los mandamientos del Señor, hermano, 1000 veces escogería los beneficios del Señor, amén, sin interesarme lo que el Señor exige de mí, porque lo que Dios exige de nosotros no es imposible, de lo contrario Él no lo pediría de nosotros. Él nos exige hasta el punto en que sabe que nosotros podemos lograrlo y podemos hacerlo, amén, para la gloria del Señor.
Entonces, hermanos, si queremos que nuestras oraciones sean oídas, apartémonos del mal, refrenemos nuestra lengua, no hablemos engaño, sigamos al Señor Jesucristo y de seguro el Señor y sus ojos estarán fijados en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, escuche, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando la palabra del Señor dice en esto pensad, hace referencia a las intenciones del hombre. Es decir, si usted piensa en algo, es porque o lo hizo, o piensa hacerlo, o está en su corazón la intención de hacerlo. ¿Qué nos recomienda el Señor? Que hagamos todo lo que sea verdadero, todo lo que tenga amabilidad, virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso pensad. Es decir, aprovechemos nuestro tiempo pensando en las cosas que son productivas para nuestras vidas, todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro y lo amable. ¿Por qué? Porque en Mateo 13:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si nuestro corazón está lleno de malas cosas, ¿qué vamos a sacar? Cosas malas. Si nuestro corazón está lleno de cosas buenas, de todo lo que dice Filipenses 4:8, nuestro resultado va a ser productivos con cosas buenas. Y las cosas buenas siempre agradan al Señor. Nuestro propósito principal en esta tierra es agradar a nuestro Señor. No agradarnos a nosotros mismos, sino al Señor, quien fue que nos rescató, que nos amó, murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, nos salvó, nos sanó y nos dio la promesa de la vida eterna. Aleluya. El primer paso como cristianos para poder aprovechar bien el tiempo es establecer prioridades. Prioridades en la vida. Aplica para nuestra vida espiritual, para nuestra vida familiar y para nuestra vida secular. Pero la primera parte y la más importante, la primera prioridad para el ser humano y para nosotros debe ser nuestro Dios. ¿Por qué? En Colosenses 1, vamos por favor a Colosenses. Gloria a Jesús. Colosenses 1, versículo 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay varias palabras claves. Para que andemos como es digno, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto nos muestra que las prioridades de un cristiano deben llevarlo precisamente a mejorar cada día más y a crecer espiritualmente, agradando al Señor en todo lo que haga. Amén. Sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5:22. Aleluya. En Colosenses 1:10 dice: llevando fruto en toda buena obra. Bueno, miremos cuáles son los frutos, porque sabemos que hay frutos de la carne y hay frutos espirituales. Amén. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted ve en esta lista algo que no se pueda cumplir? ¿O algo que vaya en contra de nuestros principios humanos? No,
todo lo que el Señor dice en su palabra que son los frutos que vienen con la llenura del Espíritu Santo, porque no es por nuestro esfuerzo, amén, porque por nuestro esfuerzo es completamente imposible, pero a través del Espíritu Santo somos capaces de producir esos frutos. Y cuando somos llenos, o sea, para ser llenos del Espíritu Santo, es necesario tener comunión con Dios, una buena relación con Dios, buscarlo todos los días. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra del Señor? Que nos debemos acordar de nuestro Creador. En Eclesiastés 12, 1 al 3 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los que digas no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas. Hermano, el día que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, no va a haber esperanza y no va a haber más oportunidad. Amén. Acordémonos de nuestro Señor todos los días de nuestra vida, antes de que venga el día malo. Amén. El día de oscuridad. Aleluya. Buscando a Dios, en Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hoy más que nunca, amado hermano, es el tiempo de buscar a Jehová. No solamente de buscarlo bien. No buscarlo cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por una dificultad, nos acordamos de nuestro Dios: Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia. No. Buscarlo bien es buscarlo todos los días hasta que el Señor o nos corte sobre esa tierra o nos lleve al sonar de la trompeta. Aleluya. Y ese día, hermano, está más cerca que nunca. ¿Cómo más podemos nosotros agradar a nuestro Dios? Orando. ¿Orando cómo? Cada 15 días, cada 20 días, cada vez que me acuerde, no. Orando sin cesar. ¿Y en dónde está eso? En 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18. Orad sin cesar, versículo 18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros. Aquí radica la importancia de la oración. La oración viene con la acción de gracias. Por lo tanto, la oración es hacer la voluntad de Dios. Amén. En Efesios 6:18, después de que describen las armas espirituales y la armadura de Dios, termina: orando en todo tiempo. Quiere decir que el arma principal del cristiano es la oración. Sin oración, el soldado cristiano no puede hacer frente a los ataques del enemigo. ¿Por qué la oración? Porque en la oración es cuando nosotros sometemos todo lo que somos al señorío del Señor, reconocemos su grandeza, le hablamos como creación a Creador, reconociendo que Él es grande, que Él es poderoso, que sin Él no seríamos absolutamente nada. Esa es la importancia de la oración, que nosotros podemos abrir nuestro corazón y expresarle todo lo que hay dentro de nosotros a Él, partiendo de que sabemos nuestra condición de humanos, que somos polvo, que Él es el Creador. Amén. Y orando se desarrolla una relación fuerte y duradera, espiritualmente hablando. Si yo hablo con el Señor todos los días, quiere decir que mi relación espiritual con el Señor cada día va a ser mucho más fuerte. Y al ser más fuerte podemos resistir aún más los ataques del enemigo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La fortaleza que el Señor nos da viene a través de su palabra y a través de la oración. La lectura y el estudio de la palabra va ligado con la oración. Amén. Porque en la Biblia el Señor nos habla a nosotros. En la oración nosotros le hablamos a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Precisamente el siguiente paso es leer la palabra de Dios nuevamente.
Cuando el Señor nos pide que leamos la palabra de Dios, no es para aburrirnos, no es para que nos dé sueño, no, todo lo contrario. Hay cantidades de bendiciones que están esperando ser descubiertas por nosotros si nosotros leemos la palabra de Dios. Ahora, hay que leer la palabra de Dios no solo por leerla, sino con el deseo y la necesidad en el corazón de buscar esos detalles que el Señor los tiene ahí para nosotros, para que con un corazón y un discernimiento que viene a través del Espíritu Santo lo podamos ver y Él nos pueda hablar directamente a nosotros de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestro corazón. Es decir, siempre que vayamos a leer la Biblia, digámosle: Señor, muéstrame lo que yo no haya visto en tu palabra, y léala detenidamente, con calma, y verá los resultados y el cambio en su vida. Aleluya. Entonces, en el Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada 8 días, de día y de noche. El resultado de meditar en la palabra del Señor de día y noche, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, mire, hermano, cuando dice todo lo que hace prosperará, está envolviendo todas las áreas de nuestras vidas, empezando de lo espiritual y de nuestra relación con Dios hasta con nuestro trabajo. Si nosotros tenemos una buena relación con el Señor, si leemos su palabra, reclamemos esta promesa para nosotros, que todo lo que hagamos prospere. Amén. Pero no es por nuestro esfuerzo, a eso hay que dejarlo claro. No es porque nosotros leamos la Biblia, no, sino porque el Señor a través de su palabra nos dejó esa promesa, y nosotros, al ser obedientes y cumplirla, obtenemos ese resultado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorifique al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Avancemos un poquitico más a la hora de leer la Biblia. En Juan 5:39 dice algo bien especial y profundo, que muchas veces, me incluyo, lo hemos pasado por alto. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. La palabra escudriñad viene del griego anacrino, que significa examinar de arriba abajo, investigar con cuidado y exactitud. Todo esto quiere decir convertirse en estudiante de la Biblia. Cuando estábamos en el colegio y teníamos algún examen, nos sentábamos y estudiábamos la lección una y otra vez, inclusive le decíamos a nuestros padres que nos tomara la lección y que nos preguntara a ver si nos habíamos aprendido lo que estaba ahí. Es exactamente igual, hermano, es exactamente igual, estudiarla detalladamente y convertirnos en estudiantes de la Biblia. Aleluya. Nuevamente, el Señor en Josué 1:8 nos da el mandamiento de que este libro de la ley nunca se aparte de nuestra boca, sino que meditemos en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No solo un pedacito, no solo lo que me conviene, no solo el pedacito que a mí me gusta, sino para que hagamos todo lo que está escrito. Entonces nuestro camino prosperará y todo nos saldrá bien. Aleluya. Vamos ahora a ver un poquitico más acerca de los beneficios de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Ya lo vimos en Josué, que nos da la promesa del Señor que si estudiamos la Biblia, si la escudriñamos y andamos y meditamos en ella de día y de noche, seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Ahora, el estudio de la palabra de Dios también tiene un efecto en nuestras almas. Convierte el alma. En Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Algo más. Después de ese versículo dice: alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Vemos nosotros en la palabra del Señor que
En cualquier situación o sentimiento que nosotros estemos pasando, la respuesta y la salida está en la oración, en buscar al Señor y en leer la palabra. Si estamos tristes, hermanos, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, así de sencillo. Si no tenemos esperanza, si estamos pensando en la tribulación que estamos enfrentando o el problema, leamos la palabra de Dios. En Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, es decir, la palabra de Dios, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Hay esperanza en la Biblia? Claro que sí. Nuestra esperanza es estar con el Señor en el cielo por la eternidad, pero no es el estar en el cielo, es el estar alabando al Señor en el cielo, amén, porque Él es digno de suprema alabanza y adoración. La palabra de Dios nos da sabiduría. Nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura y especialmente en el libro de Salmos, Proverbios, que está lleno de enseñanza y de sabiduría para aquel que quiera leer y para aquel que quiera oír. Amén. En el Salmo 119:98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Los mandamientos en dónde están? En la palabra del Señor. La palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos y la tenemos dentro de nosotros, nos ayuda a superar la tentación. ¿Y por qué digo esto? Porque en Mateo 4:4 está precisamente el claro reflejo de utilizar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda, el Señor le respondió: escrito está. ¿Por qué? Porque el Señor conocía la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, somos capaces de atacar y de devolver el ataque que el diablo nos haga a través de los dardos de fuego del maligno, y podemos ser victoriosos. Escrito está: no solo de pan vive el hombre. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Pero eso solamente se alcanza una vez que nosotros somos conscientes del estudio de la palabra de Dios y somos conscientes de la necesidad que tenemos de sumergirnos en las cosas de nuestro Dios. La palabra de Dios limpia, renueva, genera, exhorta, estimula la fe y es un arma de guerra. Amén. Entonces, podríamos hacer una pregunta en la mitad. ¿Vale la pena aprovechar bien el tiempo estudiando la Biblia? Claro que sí. Alabado sea el Señor. ¿Cómo más nosotros podemos agradar al Señor y aprovechar bien el tiempo teniendo a Dios como nuestra prioridad? Alabándolo en todo tiempo, en toda circunstancia, en cualquier situación. Porque en la alabanza nosotros exaltamos los grandes hechos y magníficos hechos del Señor que Él ha hecho para con nosotros. Normalmente la alabanza nos lleva a la adoración. En la alabanza nosotros exaltamos al Señor por lo que Él ha hecho. Y en la adoración reconocemos y exaltamos al Señor, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Aleluya. Dice el Señor también que tenemos que servirle. En Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Nuevamente, el Señor nos demanda servirlo. Amén. Si quiere vamos a Éxodo 23:25 para que nos quede un poquito más claro. Gloria a Jesús. Éxodo 23:25. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Hasta ahí es el mandamiento. Y luego, ¿qué dice? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. De ahí en adelante seguimos leyendo las bendiciones del Señor por el simple hecho, entre comillas, de servirle, porque sabemos que el servir al Señor no es superficial. Amén. Servirle al Señor no es un acto simple, no. Cuando servimos al Señor, le servimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra humanidad. Amén. ¿Cómo más nosotros agradamos al Señor y aprovechamos bien el tiempo? Predicando el Evangelio.
el Evangelio de Cristo, predicando la gran comisión a los que están perdidos. En Marcos 11:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo, hoy en día, hermano, se ha cumplido y es necesario que nosotros reconozcamos que el reino de Dios se ha acercado. Y si hay alguien entre nosotros que aún no tiene el privilegio de la salvación, yo quiero decirle que esta es su oportunidad. Recuerde, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. ¿Cuándo es el tiempo para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor? Hoy es el tiempo. Mañana no sabemos si puede ser tarde. Y si es tarde, ya no habrá más esperanza. Aleluya. ¿Qué más nos dice el Señor? Y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir ejecutar su palabra y ejecutar el mandamiento de predicar el Evangelio. Hay bendición en obedecer al Señor en cuanto a predicar el Evangelio. En Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Cuando la Biblia dice cuán hermoso, normalmente la Biblia no admira al hombre, amén. Pero cuando dice cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, quiere decir que el ejecutar la palabra de Dios y el llevar el mensaje de la salvación nos hace ver hermosos delante de la presencia de Dios. Y más que hermosos, hermanos, nos hace ser obedientes, porque el Señor demanda de nosotros obediencia y no sacrificio. Amén. ¿Cómo más nosotros podemos agradarle al Señor invirtiendo bien el tiempo, teniendo a Dios como prioridad? Preparándonos para la venida de Jesucristo. Nosotros vemos, el miércoles el hermano que predicaba nos compartía y decía que hoy en día ver la palabra de Dios en Mateo 24 y ver un noticiero es ver prácticamente lo mismo. Oiréis de guerras, de rumores de guerras, de pestes, terremotos. Y si lo comparamos aún más con Ezequiel 38 y 39, hermanos, sí que el día del Señor está cerca. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para la venida de Jesucristo? Velando. ¿Por qué? El Señor dice: el día ni la hora nadie lo sabe. Velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar significa estar preparado. Cuando uno dice que pasé la noche en vela, quiere decir que no utilizó la noche para descansar, sino para estar despierto. Amén. Y debemos nosotros someter nuestra humanidad al Señor Jesucristo y nuestra carne a la obediencia del Señor para poder estar listos y velando, porque no sabemos el día en el que el Señor Jesucristo venga. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser en 5 minutos. ¿Cómo más? Alimentándonos con la promesa de su venida. En 1 Tesalonicenses 4. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 4. Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito el Cordero, de Dios, aleluya. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Leámoslo desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. De ahí en adelante la Biblia nos relata cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo. En versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Normalmente nosotros leemos hasta el versículo 17 y el 18 lo dejamos quietico.
El versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no tomemos la promesa de la venida de Cristo como un problema, como una tribulación que nos ponga tristeza o que nos ponga carga. Por el contrario, el mandato del Señor es que hablemos entre nosotros de la venida de Jesucristo, que no la tengamos ahí guardada, que no la ocultemos, sino que la expresemos y que nos alentemos en los momentos de tristeza, de dificultad, con la promesa de que el Señor Jesucristo va a volver por su pueblo y que nos arrebatará y nos llevará a su presencia. Alabado sea Cristo. Debemos llenarnos también del Espíritu Santo. En Efesios 6:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Para superar la tentación, para predicar con denuedo y autoridad y para sanidades. ¿De qué otra forma podemos nosotros agradar al Señor? Congregándonos. Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. ¿A dónde entraré? A tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ese es el propósito, hermano, por el cual nosotros venimos a la casa del Señor. A adorarlo y a encontrarnos con su presencia y a tener un corazón dispuesto para oír lo que Él nos quiere decir, que sabemos que todo lo que el Señor nos dice es provechoso para nuestras almas. Aleluya. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, con más razón aún, cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya, ese día se acerca, hermano. Ya terminamos en este punto de cómo agradar al Señor y cómo aprovechar bien el tiempo desde el punto de vista de nuestra vida cristiana y nuestra relación con el Señor, pero hay algunas generalidades que quisiera compartir con ustedes. Sujetando nuestro trabajo a las cosas eternas de Dios. Todos sabemos que fuera de la iglesia nosotros tenemos una actividad que ejercemos, porque el Señor dice que el que no trabaje, que no coma, que el obrero es digno de su salario. Y el Señor nos dio habilidades a cada uno de nosotros para que ejecutemos y con esas habilidades, pues humanamente sostengamos nuestras vidas y apoyemos la obra del Señor. Entonces, nuestro trabajo y nuestras ocupaciones no pueden ser más importantes que las cosas del Señor. Es decir, que mi trabajo no esté por encima de buscar al Señor en la mañana, de leer su palabra y de estudiarla. El trabajo es una bendición que el Señor nos ha dado y las ocupaciones que el Señor nos ha dado son una bendición para nosotros. Amén. No podemos ponerlas como excusa para no buscar al Señor, porque el que nos dio esas ocupaciones y esas bendiciones de tener un trabajo es el Señor. Por lo tanto, desde temprano en la mañana debemos darle la gloria y las gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de madrugar e ir a hacer una labor por la cual se nos retribuye. Entonces, siempre hay que tener por encima de todo al Señor, independientemente de las cosas que hagamos, hermanos, siempre habrá un tiempo para buscar del Señor. El no tengo tiempo, el no me queda tiempo en medio de nosotros, no es válido. Amén. Desde temprano en la mañana podemos buscar la presencia del Señor, como dice nuestro pastor, que lo primero que hagamos sea ver la palabra de Dios, sea orar al Señor, y lo último que hagamos sea hablar con el Señor y leer su palabra. De esta forma nuestra vida estará desde principio a fin llena con las cosas del Señor y habitaremos en la presencia del Señor durante la noche y durante el día. No nos afanemos por las cosas de este mundo. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra vida espiritual que está dentro de nosotros aparentemente no se ve, pero tenemos que prestarle atención precisamente a nuestra parte espiritual, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis.
De lo que haya dentro de nosotros, eso expresaremos al exterior y eso es lo que daremos a entender a los que no conocen el mensaje, el camino de Jesucristo. Y seremos así de testimonio para que ellos también alcancen la salvación. En Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la vida eterna. Una vez más la palabra del Señor diciéndonos que no pongamos los ojos en las cosas de esta tierra que son pasajeras, sino en las cosas que son eternas, en edificar una vida espiritual estable que agrade al Señor en todo, porque ya vimos los beneficios que tiene estar en obediencia y bajo la voluntad del Señor. Nosotros seremos juzgados por nuestro tiempo, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Es decir, si aprovechamos el tiempo o si aprovechamos bien el tiempo. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor? Que le sirvamos de corazón, que hoy es el momento de servirle al Señor. Hay muchas formas, hermano, en las que nosotros podemos servirle al Señor. El Señor pone el sentir de cada uno de nosotros cuál es la manera que Él quiere que nosotros sirvamos. Atendamos al llamado del Señor, obedezcamos y no le digamos Señor más tarde, porque ese más tarde se puede convertir en 20, 30 años de hacer las cosas sin provecho. Y después, cuando nos demos cuenta y queremos redimir ese tiempo, va a ser bien difícil recuperarlo. Amén. Y un último consejo que el Señor nos dice en su palabra en varias partes de la Escritura es que no seamos ociosos, que tengamos siempre algo en que ocuparnos. Hablando específicamente, ese algo es leyendo la Biblia, buscando la presencia del Señor, alabando al Señor y orando, sirviéndole y tratando de alcanzar a los perdidos con el mensaje de salvación, es decir, ejecutando la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. ¿Por qué? Porque el ocioso trae problemas siempre. Hermanos, los ociosos generalmente son causantes no de cosas buenas, de cosas malas. Un ocioso, digamos, algún científico que fuera ocioso no hubiera creado el reloj atómico solo por ser ocioso. No, sino porque invirtió el tiempo en buscando una solución que nos trajera un beneficio. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia dice en Proverbios 28: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. En Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, y aquí está la característica del ocioso: hombres malos, que no tienen una buena ocupación, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Vamos a Pedro, ya para terminar, Pedro 1:8. Gloria al nombre de Cristo. Segunda de Pedro 1:8. Gloria a Jesús. Desde el versículo 2, el Señor nos da promesas y nos invita a que seamos partícipes de ellas según la naturaleza divina. Nos invita a ser diligentes. En el versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios no puede ser más clara. Amén. Ocupemos bien el tiempo buscando en su palabra, orando y estando en su presencia. Ahora, el tiempo y el día del Señor se acerca. En Joel 1:15 dice: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso.
Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel 2:31. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Hebreos 12:26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y en Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hace unos días, muchos de nosotros fuimos testigos de un fenómeno natural. Amén. Tuvimos la oportunidad de contemplar el eclipse total de luna que causó un efecto y colorizó la luna de color rojo o naranja. La palabra de Dios dice que la luna se convertirá en sangre. Sabemos la explicación científica, amén, de por qué sucede. Porque las ondas del sol, las ondas de la luz del sol atravesar la atmósfera de la Tierra, la luz tiene diferentes intensidades y una de ellas, el color rojo, es mucho más lento que los otros haces de luz. Por lo tanto, ellos se curvean y solamente pasan a través de la atmósfera la tonalidad roja. Sin embargo, sabemos que el Señor puso señales en el cielo. En Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Es decir, la luna en sangre y cualquier factor que cambie la naturaleza normal de los astros y de las lumbreras siempre va a querer decirnos algo. Tiene un mensaje del Señor. Y si leemos la Biblia donde dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, con más razón aún, hermano. Una particularidad de esta tétrada, de este fenómeno que se repite 2 veces un año y otras 2 veces el año inmediatamente siguiente, inició en 1422, que fue la primera vez que se documentó un fenómeno natural como esta. Y casualmente, este fenómeno natural coincidió con la expulsión de los judíos de España, con la Inquisición católica. Entonces el rey y la reina sacaron un edicto diciendo que los judíos tenían que convertirse al catolicismo, so pena de ser ejecutados o expropiados. Les dio un periodo de 4 meses para que ellos huyeran y para que salieran de sus tierras. Aproximadamente 165,000 a 400,000 judíos huyeron de España y casualmente coincide con la expedición de Cristóbal Colón para buscar América. Algunos estudiosos dicen que el propósito principal no era descubrir una porción de tierra, sino era buscar un sitio en el cual los judíos pudieran encontrar refugio. Contrario a lo que nosotros pensamos, que España fue la que financió esa expedición, fueron 2 judíos los que financiaron la expedición de Cristóbal Colón y permitieron llevar a cabo ese viaje. Claro está que hoy en día el crédito se lo lleva a la realeza española. Entonces, Cristóbal Colón quería escapar a Asia, pero lo que encontró fue el continente de nosotros. Las personas que venían en la Niña, en la Pinta, en la Santa María, en los barcos tan particulares que todos nosotros conocemos y sabemos de memoria, bueno, esos no fueron los únicos barcos que visitaron nuestra tierra. Eso fue una comitiva y después vinieron mucho más barcos. La historia nos dice que los que ocupaban esos barcos eran ladrones, eran criminales. Lo que realmente nos está diciendo es que los judíos que se negaban a aceptar su cambio de credo y de religión eran apresados como criminales, eran embarcados en esos barcos y eran tratados como esclavos, pues, para explotar y para ser partícipes de las expediciones que se realizaban. Es por eso que si nosotros
en nuestro continente, buscamos las raíces de ciertas personas, nos damos cuenta que la mayoría tienen descendencia del Medio Oriente y de Israel, de los israelitas. Esa es la razón principal. Entonces, en 1492 se documentó la primera tétrada. Luego, el 14 de mayo de 1948, poco antes de que ocurriera la tétrada, 1949, nació la nación de Israel el 14 de mayo. Luego, justo luego del holocausto nazi, el Señor cumplió la promesa de que iban a venir de todas las naciones, que Israel iba a ser nación. Y qué curioso, hermano, justo después, casi con un desfase muy chiquitico, ocurrió la tétrada de la luna de sangre. Nuevamente ocurrió en 1967. Y adivine qué sucedió en 1967. Jerusalén fue reunificada durante la tétrada exactamente de 1967 a 1968. Como ya vimos, hermano, el Señor es soberano. Definitivamente el Señor es soberano, el Señor nos habla a través de su palabra, el Señor nos habla a través de los medios de comunicación y el Señor nos habla a través de los astros y de las constelaciones, hermano. A través de cualquier medio el Señor nos habla. ¿Y qué nos está diciendo? Que el tiempo está cerca, que el tiempo ha sido acortado, que ya viene la hora en la que nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Hermano, amén, gocémonos, alegrémonos, exaltemos al Señor por su misericordia, pero preparemos nuestras vidas y nuestros corazones. Todos nosotros somos seres humanos, todos nosotros vivimos en esta tierra, estamos bajo condiciones particulares en nuestra vida espiritual que nos hacen la vida un poco más difícil, pero sabemos que con el Señor todas las cosas son posibles. Y si nosotros encomendamos nuestras vidas al Señor y decimos: Señor, yo creo a tu palabra, ayúdame en esta área de mi vida, ayúdame con esto que está sucediendo, el Señor enviará respuesta, nos fortalecerá y estaremos cada día más preparados para recibir el sonar de la trompeta. Aleluya.